En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y aquí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, que pase aquí si puede o de su lugar. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 6. Nueve del 1 al 6. ¿Alguien quiere pasar a leer o de ahí? ¿Usted? Ok, permítanme nomás que encuentren, todavía andan buscando a alguien. Si no lo encuentra, pues escuche esta lectura. Hechos 9 del 1 al 6. Amén, hermana. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Aleluya. Amén. Gracias, hermana. Ocupe su lugar, hermanos, dándole la gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Le invito a que esté atento a lo que vamos a hablar de la palabra. No se distraiga, ponga en silencio su celular, porque luego nos distrae. Y que usted en esta mañana se lleve alguna palabra que motive tu vida, motive tu corazón a servir al Señor. En la Biblia, hermanos, hay tantas cosas que aprender y que casi todas ellas están inclinadas a nuestra edificación. Bueno, aquí está esta, a ver si aguanta un poquito más. Decían que en la Biblia, hermanos, hay tanta enseñanza para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida material o humana para vivir. Y en esta ocasión, hermanos, queremos hablar sobre el camino a Damasco. En este caminar, hermanos, a Damasco iba el apóstol Pablo acompañado con algunos de sus hombres de confianza, de militancia, para ir y apresar o tomar prisioneros a todos aquellos que invocaran el nombre del Señor. Amén. Aquí dice a los del camino. Hay iglesia alguna que he visto por ahí, se llama los del camino. Así la iglesia se llama los del camino, y se refiere a que cuando nosotros servimos al Señor somos los del camino.
el camino de Dios, el camino de la salvación, el camino, hermanos, que el Señor nos trazó. Somos también los del camino. Amén. Entonces Pablo, hermanos, había pedido cartas al sumo sacerdote para apresar a todos aquellos que predicaran de Jesús y llegar, hermanos, precisamente a las sinagogas donde ahí se predicaba la palabra. Supongo yo que los sacerdotes tenían la autoridad para delegar a alguien y darle cartas donde a Pablo lo estaban autorizando por parte de los sumos sacerdotes, que eran la máxima autoridad, para traer presos a todos aquellos que invocaran o que hablaran, predicaran del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo iba con esas cartas, aparte de que él, hermanos, era judío, era muy celoso de las tradiciones del pueblo de Israel y que las guardaba al pie de la letra. Y esto que los hermanos predicaban, según Pablo o Saulo, contradecía lo que él había aprendido. Y como él era un hombre recio, un hombre fiero, un hombre de carácter fuerte, de esos hombres que en el mundo son muy valientes y después vienen al camino de Dios. Aunque Pablo nunca perdió esa valentía, solamente que la encaminó al camino de Dios, ¿verdad? Y eso sería bueno, que muchos hermanos y hermanas que antes de Cristo eran muy valientes, muy atrevidos, lo sigan siendo, solamente que ahora canalicen esa fuerza para defender y para predicar el evangelio de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque aquí ya viniendo, pues nos hacemos más mansitos, más tranquilos, y es bueno, pero a veces hace falta no perder esa valentía como lo hizo el apóstol Pablo. Él fue un hombre atrevido, un hombre valiente, que solamente canalizó esas cualidades que él tenía ahora para trabajar al Señor Jesucristo, para trabajar en su obra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Amén. Y entonces, hermanos, Saulo iba por presos, pero resulta que él salió apresado. Iba como perseguidor y salió perseguido. Y alguien dice, iba por la lana y salió trasquilado. Amén. Porque él iba por las ovejas para apresarlas, pero él salió trasquilado. Amén. ¿Por qué? Porque iba, hermanos, a ser prisioneros a aquellos que les sirven al Señor. Y esto nos quiere decir, hermanos, que cuando usted es fiel a Dios o trata de ser fiel a Dios lo más que puede, de servirle, todo lo que usted haga, hermanos, es al servicio de Dios. Pero todo lo que a usted le hagan mal, se lo están haciendo al Señor Jesucristo, porque usted le sirve a Él. Y entonces usted es defendido por el Señor Jesucristo. Porque usted todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que mueve es para la obra de Dios. Entonces usted debe aprender que servirle a Dios, y alguien se mete con usted, se mete con el Señor Jesucristo. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí lo cree? Alguien le quiere hacer mal, se está metiendo con el Señor. Alguien le robó, le está robando al Señor. Alguien le dijo palabras malas, se la está diciendo contra la autoridad que usted le sirve. Eso es lo que el Señor, hermanos, le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues?
Pues yo no te persigo a ti, persigo a aquellos que creen en ti. Pues es lo mismo, me estás persiguiendo a mí. Amén. Entonces, hermanos, para Pablo, Damasco fue un lugar inolvidable. Iba camino a Damasco. Damasco es una ciudad muy antigua. Ya muchos años atrás, 1600 años antes de Cristo, ya existía Damasco de Siria. Y entonces, hermanos, él iba a Damasco precisamente a buscar a estos hombres. Pero en ese camino se encuentra, hermanos, con el Señor. Y eso hace que yo creo que Damasco fue para él un lugar inolvidable. Amén. Como muchos de nosotros, cuando Dios hace algo sobrenatural, algo inolvidable en nuestra vida, pues nos acordamos de las personas, nos acordamos del lugar, nos acordamos, hermanos, de esa situación. Yo me acuerdo cuando recibí el Espíritu Santo el 20 de noviembre de 1982 en la primera iglesia de Mexicali, como a las 8 de la noche, porque fue algo inolvidable. Y luego mi bautismo en el 81 en la séptima de Mexicali, como a las 8 de la noche también. Entonces, hermanos, para Pablo, miren, Damasco se volvió un lugar inolvidable, porque primeramente Dios le habla cuando iba camino a Damasco. Ahí él iba caminando o iba en algún animal montado y fue tirado a tierra. Y Dios entonces ahí, hermanos, manda un resplandor que lo tumba a tierra y después queda ciego. Y entonces Dios le dice, ¿por qué me persigues? Amén. Y Pablo contesta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Una conversión, hermanos, directamente de Dios a este hombre. Un corazón, hermanos, que estaba creyendo defender las cosas de las tradiciones de sus padres y del Dios en quien había creído, pero estaba defendiendo mal. Estaba mal fundado, como muchos de nosotros que venimos al camino de Dios con tradiciones, con creencias, con adoración a los santos y fiestas patronales en el pueblo y que participamos en ellas. Amén. Muchos de nosotros, ¿verdad?, que andábamos en eso. Creo que no me están escuchando. O muchos no vienen de ahí. Bueno, qué bueno. ¿Verdad? Que hacer el recorrido de la Virgen y ora pro nobis y todo eso, ¿no? Hacer, hermanos, el Via Crucis y todo eso que hacíamos y participamos de alguna manera y creíamos que eso era bueno, pero cuando venimos al camino de Dios vemos que las cosas no son así, ¿verdad? Y Pablo se pone a sus órdenes. Quiero saber quién eres y qué quieres que yo haga. Y esas, hermanos, esas dos preguntas es la que nosotros nos hicimos, los que hoy perseveramos en el camino de Dios. Pero son dos preguntas que hoy también el que no se ha convertido al Señor, son las dos preguntas que se debe hacer. ¿Quién eres tú, Señor Jesús, realmente? ¿Y qué quieres que yo haga? Y cuando
Y entonces, hermanos, decía que cuando Dios obra en la nueva persona, debe hacerse estas dos preguntas. ¿Quién eres, Jesús? Investigar, orar y pedir al Señor que le revele quién realmente es Jesús y qué quiere. O qué quieres hacer. O qué Dios quiere hacer con él o con ella. Porque en el camino de Dios, hermanos, debemos conocer al Señor Jesús. Ya sea por su palabra o ya sea porque Dios se revela a nosotros en sueños, en profecía, en la predicación. Dios de alguna manera se da a conocer a nosotros y luego, ya que lo conocemos, Él nos dice qué quiere que hagamos. Amén. Usted como creyente, usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted. Quizás el nuevo no sabe qué es lo que va a hacer, pero nosotros sí sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Le digo qué quiere Él de nosotros? ¿O ya lo sabe? Ya lo sabemos. Quiere fidelidad, quiere compromiso, quiere perseverancia, quiere que prediquemos de Él, quiere que entremos al reino de Dios. Quiere, hermanos, todas esas cosas que hagamos por su obra, por su iglesia y por nosotros mismos, por nuestras familias también. Entonces, hermanos, para Pablo, Damasco se convierte en un lugar de recuerdo, aunque los lugares donde uno se convierte no tienen tanta importancia como es la presencia de Dios, pero sí tienen cierta importancia para recordar de dónde venimos y cómo Dios hizo que nos convirtiésemos a Él. Y ese recordatorio hace que nosotros podamos seguir adelante. Amén. Claro que algunos de ustedes Dios los convirtió de una manera especial, de una manera a veces dura, y es difícil de olvidar. Por alguna enfermedad, por un problema, por algo difícil, y te convertiste al Señor. Pero nosotros de alguna manera nos convertimos de una manera pues normal, en parte sobrenatural, pero no deja de ser normal, pero no se nos olvida, porque Pablo, por ejemplo, camino a Damasco, empieza su conversión. ¿Ya? Desde que el Señor lo tira a tierra, habla con él, mira el resplandor de luz, oye la voz de Dios, empieza a él a convertirse a Dios. Y luego, hermanos, queda ciego, que también fue algo impactante para él. Y luego, hermanos, cuando entra a Damasco, recibe la vista. Y Dios le dice a Ananías, ve a esta casa, y ahí está uno que se llama Pablo o Saulo, y él ha visto a uno que se llama Ananías, que le pone las manos para que reciba la vista. Es decir, Dios le reveló a Pablo que Ananías, uno que se llama Ananías, iba a ir a orar por él. Y eso Pablo lo estaba esperando, porque quedó, hermanos, sin vista 3 días y no comió en 3 días. O sea, también empezó a probar lo que es ayunar para el Señor. Amén. ¿Usted ha probado qué es ayunar para el Señor en tiempos difíciles? ¿Por problemas? Bueno, aunque él no lo hizo con el propósito de sanar y de entender el ayuno, pero pasó ese proceso de abstenerse de comida, porque ellos también sabían que el ayuno es beneficioso para mover la mano de Dios. También, hermanos, en este proceso en Damasco, Pablo fue bautizado.
O sea, en poco tiempo estas cosas estuvieron sucediendo con él. Amén. Y también, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. Fíjese cómo estos pasos son el ejemplo a seguir, o que hemos seguido nosotros y que han de seguir los que han de venir al camino de Dios. El que viene al camino de Dios primero tiene que arrepentirse y convertirse a Dios. Amén. Pablo se arrepintió y se convirtió a Dios por este proceso. Por eso la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Por eso la Escritura dice que arrepentíos y convertíos al Señor. Y entonces, hermanos, Pablo, al recibir la vista, nosotros obtenemos la enseñanza de que nosotros, al convertirnos a Dios, también recibimos la vista porque antes éramos ciegos. Amén. ¿Verdad que sí? Porque no mirábamos las cosas de Dios como hoy las vemos. ¿Ya? Éramos ciegos a las promesas de Dios. No las podíamos vislumbrar, no las podíamos mirar con esa vista de la fe, de la confianza, de la esperanza en Dios. Aleluya. Hoy vemos muchas cosas espiritualmente. Nos vemos, hermanos, en la vida eterna. Nos vemos que el Señor nos libra de enfermedades, de peligros, nos libra, hermanos, de conflictos. Por la fe miramos a nuestros hijos convertidos. Amén. A los esposos, a las esposas que no son convertidos, las podemos mirar que predicándoles, que dándoles buen ejemplo, que enseñándoles la palabra, ellos van a venir al camino de Dios. Tu hijo, tu hija que no es convertido, tú sigue orando, intercediendo, ellos algún día se van a convertir a Dios. Claro que hay algunos muy difíciles de convertirse, pero así son casos que pasan 30, 40 años y hasta ya se van a bautizar, o ya cuando van a morir, que sienten la muerte, se bautizan. Pero bueno, ¿verdad? ¿Para qué esperarse al último? Pero así pasa. Yo conocí a un joven desde del 84, 85 lo conocí. Era un joven. Y sus padres ya eran cristianos. Sus hermanos ya eran cristianos. Y ayer encontré al hermano de él y le pregunté, oye, si tu hermano ya se bautizó. Dijo, todavía no. Desde el 84, 85 no se ha bautizado hasta ahora. Tiene diabetes, ya anda mal de un pie y dice, y no se quiere bautizar. Por eso digo que hay gente que dura muchos años para convertirse. Pero bueno, ojalá que al último alcancen la salvación, ¿verdad? Ojalá, es nuestro deseo, hermanos, que por la palabra crean y vean con la vista espiritual todas las bendiciones y promesas de Dios a las cuales tenemos acceso, tenemos derecho por la muerte de Cristo y disfrutamos estas bendiciones por mirarlas con la vista espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la vista espiritual es muy importante tenerla.
porque así vemos las cosas de Dios. Las cosas que el hombre o la persona normal no ve, usted las puede ver porque el Espíritu de Dios está en usted, guiándole, motivándole, enseñándole. Y Saulo, hermanos, fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Porque Ananías lo bautiza y luego recibe el Espíritu Santo. Son los pasos que todo nuevo cristiano debe seguir, al ser bautizado y luego recibir el Espíritu Santo, porque esto, hermanos, te asegura ser hijo de Dios, te asegura que tú tienes la fuerza espiritual para que tú permanezcas en el camino de Dios. Y luego dice la Escritura que cuando Pablo hizo estos pasos, dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga de los judíos. Y es lo que todo nuevo cristiano y lo que nosotros hacemos y debemos seguir haciendo. Ya convertidos, hay que predicar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo vino a morir por nosotros y que Él quiere la salvación de la gente. Es lo que enseguida, hermanos, Pablo hizo, defender el Evangelio, predicar y enseñar que Cristo es el Señor. Empezó a ubicarse bien en las Escrituras. Y ya el Señor lo empezó a trabajar, hermanos, dándole revelaciones de su palabra, encomendándole el trabajo que él tenía que hacer, porque Pablo fue instrumento escogido por Dios. Porque le dice a Ananías, tú ve y ora por él, porque yo le voy a mostrar a él, a este hombre, cuánto le va a ser necesario padecer por mí. Yo le voy a enseñar a él todo lo que tiene que pasar, como diciendo, este hombre tiene cualidades, está preparado, tiene valentía, tiene atrevimiento, y entonces yo le voy a enseñar lo que es necesario que padezca por mí, aprovechando esas cualidades que él tiene. Y es parecido a nosotros, hermanos, lo que tú puedes hacer, lo que tú tienes, lo que tú entiendes o lo que llegues a tener, Dios quiere, hermanos, usarlo para que tú trabajes para Él, para que tú le sirvas a Él. Y desde entonces, hermanos, Pablo fue un hombre fiel al Señor. Como pocos hombres ha habido, Pablo fue un fiel seguidor del Señor. Como pocos hombres, como pocos cristianos. Porque tuvo un convertimiento genuino, directo por el Señor Jesucristo. Y él no solo fue fiel un tiempo, como muchos de nosotros que mostramos fidelidad a Dios por años. Y luego ya nos frenamos y después pasan años y le seguimos. No, Pablo fue de carrera completa. Como Dios quiere que tú y yo seamos. Pablo fue fiel todos los días de su vida. Y Pablo se le hizo saber su tiempo de irse con el Señor. Y él lo vislumbraba, lo veía con los ojos espirituales que el Señor ya le había mostrado el tiempo de su partida. Y él, hermanos, nos relata y nos dice que él padeció mucho por el Evangelio. Ayúdenme a leer algo de su carrera. 2 Corintios capítulo 11. Ayúdeme a leer algo de su carrera de él. Segunda de Corintios capítulo 11.
¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Del verso 24 vamos a leer al 33. Para que usted, hermanos, se recuerde y vea el camino que él tuvo que recorrer y las cosas que tuvo que enfrentar. Y que esto nos motive a nosotros a hacerlo. A ver, pero ¿sí se va a oír desde ahí? A ver, échele. Escuchen, hermano. Hágase poquito más para en medio porque no le escucho yo muy bien. Y así puede oírlo a todos. Ahí. Escuche, hermano. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. 33. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Gracias a mamá. Como ustedes pueden ver, hermanos, esto es parte de lo que él tuvo que padecer por causa de los del camino. Entonces, hermanos, el camino de Dios no es fácil. El que le sirve a Dios pasa por muchas dificultades, pero la Biblia dice que de todas ellas te librará Jehová. De todo ello Dios estará contigo. Por eso es que, hermanos, el camino a Damasco fue algo inolvidable para él. El día que tú te convertiste, el día que Dios te confrontó, debe ser algo inolvidable para ti, para que podamos seguir adelante. No se te olvide, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos. Entonces, hermanos, el nuevo cristiano, como nosotros, necesitamos entrar en nuestro Damasco. Póngase de pie, hermano. Además, hermanos, Damasco significa tierra de riego, tierra que es regada, tierra fértil,
tierra de conversión, tierra donde Dios se manifiesta. Amén. ¿Le gustaría entrar a Damasco? Amén. Al Damasco de hoy. Bueno, podríamos decir que el Damasco de hoy es el altar de Dios. Es el lugar donde tú oras, donde tú buscas la presencia de Dios y Dios te da indicaciones de lo que hay que hacer. Es nuestro Damasco y necesitamos entrar ahí. Un lugar bien regado por Dios, por su presencia. Y para que nosotros, hermanos, que ya estamos o que ya una vez entramos en Damasco, pues entremos y salgamos otra vez, ¿verdad? Amén. Damasco es un lugar especial para encontrarnos con el Señor. Amén.